opciones que nos dan la acidificación. Tenemos dos vertientes, una es la de tapar balsas y la otra es la de hacer el vaciado frecuente, y creemos que esta técnica es muy válida para cubrir las dos. Sobre todo, y siempre haciendo esta referencia, y Miquel lo va a desarrollar, sobre todo pensando en gente o ganaderos que también tengan una parte de agricultura, que puedan darle un valor a los nutrientes que tiene el purín para poderlo vender y para poderlo justificar, porque una de las grandes ventajas, como ya vamos a ver, es sobre todo la concentración o la acumulación o la no evaporación no pérdida de los nutrientes. Muy bien, Miquel, gracias. Yo ya no hablo más, ya te lo dejo todo para ti y adelante con la Perfecto. Pues buenos días a todos. En primer lugar, para los que no me conocéis, soy Miquel Zubitoray, responsable del Departamento de Biología de Mecánica y Segales, y lo que vamos a tratar, como bien decía Ramón, es de introducir lo que sería el proceso de acidificación, las necesidades que hay a nivel técnico-administrativo, legal y un poco las necesidades también que puede haber a nivel ganadero. No solo enfocarlo técnicamente, sino que también intentaremos haceros una percepción a nivel de costes para que podamos tener una visión tecnoeconómica de lo que sería la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, si me permitís, voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación y de esta manera ya todos estamos un poco alineados. Un segundito. Vale, lo veis todos, ¿verdad? Estupendo, bueno, pues comenzamos. En primer lugar, sobre todo, definir un poco la casuística de lo que tendríamos a nivel de acidificación. ¿Qué tenemos a nivel normativo? La normativa cada vez más enfocada, digamos, a la concentración de nutrientes, a la pérdida de valor que puede suponer, digamos, las emisiones que se producen a nivel amoniacal o a nivel de nitrógeno, y digamos que lo que sería la directiva europea va muy enfocada, digamos, a la conservación de estos nutrientes dentro de lo que sería, en este caso, las deyecciones ganaderas. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Tenemos un proceso de descomposición que va muy enfocado, digamos, a la pérdida de estos nutrientes. ¿Por qué motivo? Porque el nitrógeno es un compuesto que se volatiliza con mucha facilidad y promueve las emisiones de lo que sería el compuesto de amoníaco. ¿De acuerdo? Luego veremos un poco más adelante cómo será este proceso. Pues es importante que tengamos en cuenta que el nitrógeno puede mantenerse en diversas formas y una de las cuestiones que nos va a realizar perder este valor fertilizante que puede obtener, digamos, el purino o las eyecciones ganaderas, más de la volatilización a través del amoníaco, ¿vale? O a través de lo que serían las emisiones. Bien, ¿qué pérdidas tenemos? Pues podemos decir aproximadamente que estas pérdidas suponen en torno a un 30% de reducción del valor fertilizante que puede tener el purín. ¿Por qué motivo? Porque a medida que trasladamos el purín, bien sea a los alojamientos internos que pueda haber a nivel de cerdos o a nivel de almacenamiento dentro de las cosas, incluso a nivel de esparcimiento posterior, a través de los sistemas de esparcimiento que puede haber dentro de los distintos campos de agricultura, vamos perdiendo un porcentaje de nitrógeno a través de este tipo, vamos a decir, de emisiones de amoníaco, ¿de acuerdo? ¿Cómo enfocamos este tipo de evitar este tipo de reducciones? Lo acogen las MTDs, por un lado, a nivel legal, y luego lo acogemos a través de distintas tecnologías o procedimientos que nos van a permitir, digamos, obtener este rendimiento o esta valorización de lo que sería la parte amoniacal o nitrogenal de las deyecciones ganaderas, ¿de acuerdo? Bien, continuamos un poco con lo que sería la parte legislativa y sobre todo enfocarnos un poco dentro de lo que serían las granjas porcinas a nivel intensivo, las necesidades que tienen a nivel de reducción por temas legales. ¿Qué ocurre? Actualmente las granjas, digamos, ya existentes tienen unos requerimientos de una reducción de emisiones en alojamientos de un 30% y un 40% de lo que sería en el alojamiento en balsas, ¿vale? En almacenamiento en balsas. Sin embargo, si nos trasladamos esta misma información a granjas de nueva construcción, aumentamos estas restricciones y las restricciones serían unas reducciones de en torno a un 60% en lo que sería el interior de las naves, en los alojamientos de los cerdos, y un 80% en lo que sería el almacenamiento en balsas. ¿De acuerdo? Como veis, el enfoque es muy distinto en función de si la granja es existente o si la granja es de nueva construcción. Y es importante, sobre todo, tener estos porcentajes en cuenta de cara a que, en función de la tipología de granja que tengamos, pues nos van a exigir unos requerimientos u otros de cara a estos planes que tenemos que presentar, tanto ambientales como de deyecciones ganaderas de cara a lo que sería la administración, ¿de acuerdo? Bien,
¿Cómo funciona, digamos, la volatilización de lo que sería el amoníaco o la transformación del nitrógeno en amoníaco a lo largo del proceso, digamos, de degradación? Cuando los cerdos, digamos, producen deyecciones, el nitrógeno principalmente se encuentra en formato de nitrógeno orgánico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a medida que este nitrógeno es degradado, se va transformando en nitrógeno amoniacal, ¿vale? Este nitrógeno amoniacal es susceptible de producir emisiones. ¿Por qué motivo? Porque a medida que se va basificando el proceso, o a medida que tenemos un pH básico superior a 8, como podéis ver en la gráfica, obtenemos capacidad de volatilización de este compuesto a amoníaco. Se transforma en amoníaco y con lo cual tiende a volatilizarse, ¿vale? Tendemos a perder el nitrógeno que contiene lo que sería la parte de deyección. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos evitar este proceso? Podemos evitarlo, digamos que reduciendo el pH de lo que obtendríamos en la deyección ganadera. ¿Y cómo lo hacemos? Añadiendo ácidos. ¿Qué tipos de ácidos? Podemos añadir una tipología muy amplia de ácidos, pero es interesante y sobre todo mencionar que nosotros trabajamos con ácido sulfúrico. ¿Por qué motivo? No solo porque permite una reducción del pH bastante rápida, sino que también promueve la generación de otros compuestos que le van a dar a mayores valor al purín, ¿vale? Como puede ser en este caso el sulfato de amonio. ¿Cuál es el objetivo? Aplicar un coste de ácidos para poder evitar las emisiones y que al mismo tiempo tengamos una concentración de nutrientes mayor dentro de lo que serían las deyecciones ganaderas o del propio purín. ¿De acuerdo? O sea, tenemos esos dos objetivos que principalmente marcarían las dos líneas, y una es la reducción de emisiones para cumplir normativa y otra cuestión sería el añadido de valor o el aumento de valor de estos purines como valor añadido de cara a la concentración de nutrientes y de cara a tener un poder o un valor fertilizante mayor dentro de lo que sería la aplicación agrícola. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con lo que sería la presentación. ¿Qué tipo de reducciones obtenemos? Obtenemos distintos tipos de reducciones, ¿de acuerdo? En función del almacenamiento o en función del alojamiento con el que tenemos que trabajar, vamos a tener dos vías. En alojamiento, ¿qué tipo de reducciones obtenemos? Tenemos un 60% de reducción, ¿vale? Siempre y cuando el emparrillado de lo que sería la nave sea parcial. Y en almacenamiento, a nivel normativo, podemos alcanzar un 50% de reducción de emisiones, ¿de acuerdo? Esto es lo que estamos enfocando, es a nivel normativo. Luego os enseñaré una diapositiva de cómo se enfocan, digamos, a nivel de coeficientes reductores este tipo de reducciones, ¿vale? De todas formas, a nivel de objetivos, ¿qué conseguiríamos evitar o qué beneficios obtendríamos a través de la acidificación? Evitaríamos la cobertura de balsas. Al mismo tiempo, digamos que no solo evitaríamos esa cobertura de balsas, sino que también obtendríamos una reducción de cara a las pérdidas de metano, por si posteriormente querríamos aplicar este tipo de purín acidificado a otro tipo de procesos, ¿vale? Como pueden ser biogases, etc. También, digamos que tendríamos una estabulación. ¿Por qué? Porque mejora el bienestar de los animales y los trabajadores. No solo a nivel interior, sino a nivel social o en la imagen que puede transmitir una granja. ¿Por qué motivo? Porque la granja deja de oler, la granja deja de, digamos, obtener esa relación incómoda a nivel laboral, con lo cual, vamos a decir que a nivel de trabajadores todo esto se promueve en cuanto a beneficios, ¿de acuerdo? Y también hay una relación indirecta que está muy relacionada con lo que sería la mejora en la producción de la carne. ¿Por qué motivo? Porque digamos que la emisión de este tipo de amoníacos afecta a los metabolismos dentro de lo que sería el ganado, ¿vale? Todo este metabolismo a nivel de lípidos y aminoácidos, que es lo que principalmente promueve la gestión de las proteínas dentro de lo que sería el engorde de los cerdos, está promovida mejor y evita, digamos, que se promuevan coeficientes de reductores en cuanto a la producción menores, ¿vale? Tendríamos una mejora en lo que sería la producción interna a nivel de carne y una mejora en lo que sería el bienestar animal interno en la propia granja, ¿de acuerdo? Todo relacionado a nivel indirecto. Y luego a mayores, como hemos mencionado anteriormente, también obtenemos un mayor poder fertilizante, un mayor poder nutricional o valor nutricional dentro de lo que sería la agricultura. ¿Por qué motivo? Porque tanto el nitrógeno como el fósforo conseguimos mantenerlo dentro de lo que sería el propio sustrato, ¿vale? De las propias deyecciones ganaderas o el propio purín. Aumenta la fracción lábil del fósforo, aumenta su disponibilidad y al mismo tiempo aumenta lo que sería la generación de sulfato de amonio en forma de nitrógeno, que nos va a permitir mantener el nitrógeno durante más tiempo en lo que serían las tierras o en la aplicación agrícola, ¿de acuerdo? Y volviendo un poco atrás, aquí tenéis otra imagen donde vamos a hablar ya de nuevo de lo que serían los coeficientes reductores que aplican la legislación, la normativa o las NTDs, ¿vale? Como bien os decía,
como técnica de referencia en lo que sería el almacenamiento, tenemos unas balsas sin cobertura, ¿de acuerdo? ¿Qué promueve la acidificación del purín en este caso? Promueve una reducción del 50% del almacenamiento, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, si nos iríamos al interior de las naves, estaríamos hablando que un emparrillado parcial con acidificación nos estaría teniendo en cuenta un coeficiente reductor de un 60%. Esto me implica que tanto granjas de nueva construcción como granjas existentes podrían aplicar esta tecnología para cubrir ciertas partes de estas exigencias a nivel administrativo que exige la normativa, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más podemos hablar a nivel de lo que sería la concentración de nutrientes o a nivel de beneficios? Actualmente en Segalés, una de las tecnologías que aplicamos son los túneles de evaporación, que son tecnologías que van muy enfocadas, digamos, a la reducción de la parte hídrica y a la concentración de nutrientes en lo que sería el sólido. ¿Cómo ejecutan estos túneles este mantenimiento del nitrógeno, fósforo y potasio dentro de lo que sería la fracción sólida? A través de una previa acidificación. Porque si promovemos la volatilización a través del incremento de temperatura, el nitrógeno, al igual que, digamos, en fuentes interior o en almacenamientos, tendería a volatilizarse. ¿Qué hacemos en este tipo de caso? Acidificamos para evitar esa volatilización. Y como podéis ver aquí, en este ejemplo que os ponemos, en un caso de una granja que producía 11.500 metros cúbicos de purín, a través del secado solar lo que tenemos una salida de simplemente 743 metros cúbicos, con un 70% de materia seca. El resto ha sido volatilizado, o la parte que ha sido volatilizada, más bien dicho, ha sido agua, ¿vale? Toda la parte nutricional del nitrógeno, fósforo y potasio hemos conseguido mantenerla dentro del sólido, con lo cual se concentra a través de este secado y como podéis ver, de un 1,8% de nitrógeno hemos pasado a un 27,9%, de un 0,8% de fósforo hemos pasado a un 11,90% y de un 1,5% de potasio hemos pasado a un 23%. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de obtener un fertilizante orgánico para poder tener una fracción compostada, una utilidad, obtenemos un valor al compuesto que obtenemos y puede ser susceptible de ventas. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas ganaderías cooperativas hoy en día que todos estos componentes los utilizan, con todas esas, vamos a decir, adiciones agrícolas, los utilizan a través de químicos. Entonces, cada vez más la comunidad europea y también a nivel nacional se está enfocando mucho en utilizar fertilizantes orgánicos en vez de químicos. Con lo cual, este tipo de tecnología va muy enfocada a obtener un fertilizante orgánico que es susceptible de ser aplicado en tierras y que al mismo tiempo cada vez más va a tener un valor económico. Con lo cual, todas las ganaderías, integradoras, cooperativas, etcétera, van a poder obtener un recurso del cual van a poder obtener un beneficio económico. A pesar de que la acidificación tenga ciertos costes, que hablaremos después de ello, podremos obtener un rendimiento económico a través de lo que sería este tipo de procesos, ¿de acuerdo? De acidificación y secado en este caso. Bien, si nos centramos ya más en las MTDs, ¿qué MTDs estaríamos cumpliendo? Como hemos dicho, evitamos las emisiones en el almacenamiento, que estaríamos hablando de la MT16, reducimos emisiones y técnicas de emisiones con la MT19, ¿vale? Es una tecnología consolidada en este caso dentro de la MT19. Facilitamos lo que sería el vaciado frecuente de las fosas por recirculación o bien por acidificación, con lo cual cumpliríamos con la MT13 y al mismo tiempo también evitaríamos que las emisiones de amoníaco a la atmósfera generada por la aplicación en campo en los purines, es decir, cuando los aplicamos a través de cubas, a través de fertirriego, a través de cualquier tipo de aplicación, reducimos lo que serían las emisiones en esta aplicación en campo, con lo cual estaríamos también cumpliendo con la normativa a nivel de MTD 21, ¿de acuerdo? Bien, un simple esquema para que podáis entender cómo será la diferencia entre lugares o granjas o naves donde se aplica la acidificación y no se aplica. Esto es un estudio que se hizo en 2009 a través de Sieben y lo que promueve un poco es que entienda a nivel técnico cómo se dan las pérdidas de nitrógeno cuando no acidificamos. Nosotros podemos tener una nave de cerdos y cuando producen las deyecciones acumulamos estos cerdos en lo que serían las fosas o los almacenamientos, ¿vale? Después tendríamos un lugar de almacenamiento externo, ¿vale? Y a mayores tendríamos un esparcimiento en campo. Entonces, estos procesos que vamos dando, si tendríamos en cuenta que el purín tiene 100 kilos de nitrógeno en un inicio, pues poner un valor absoluto para que podamos entender qué porcentaje de pérdidas se dan, nos podríamos dar cuenta que en todos estos procesos que van transcurriendo a lo largo del almacenamiento, deyecciones, descomposición y aplicación en campo, vamos a perder aproximadamente un 32% de lo que sería el nitrógeno a través de todos estos procesos de descomposición y volatilización que se van a dar en este tipo de almacenamientos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si acidificamos?
que todos estos procesos se van a ver muy reducidos. ¿Por qué motivo? Porque al aplicar ácido conseguimos reducir esta volatilización. En vez de tener producción de amoníaco, mantendríamos el nitrógeno en forma amoniacal en el interior del purín. Y observaríamos, como veis, que las pérdidas se reducirán simplemente a un 9%. Conseguiríamos tener un 91% del valor nutricional de este nitrógeno dentro de lo que sería el purín, sin embargo, en comparación al 65-68% que tendríamos si no acidificar. ¿De acuerdo? Bien, adentrándonos un poco en la tecnología, aquí tenéis unas imágenes de lo que sería la reacidificación en fosas y lo que sería la acidificación de ciertas balsas, ¿vale? Ahora hablaremos más adelante de lo que serían los equipos que contiene, pero antes de todo vamos a hablar de lo que sería la línea hidráulica para que entendáis cómo funciona el proceso, ¿vale? Y como siempre vamos a hablar de una balsa de recepción. En la balsa de recepción recibimos todos los purines que se obtienen de lo que serían las mediaciones ganaderas o de las fosas, donde lo primero que vamos a ejecutar es una separación. ¿Por qué motivo la separación? Porque cuanto más separamos los purines, vamos a conseguir obtener una concentración de los nutrientes ya en una fracción sólida y por otro lado esta fracción líquida va a ser más susceptible y mucho más fácil de ser acidificada. Vamos a ahorrar en costes y al mismo tiempo vamos a conseguir reducir los efectos de tampón que contiene la materia orgánica, en este caso del purín, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo siempre es interesante realizar una separación, que luego también nos beneficiará cuando reintroduzcamos este ácido en el interior de las fosas a ser reacidificado y poder volver a comenzar el ciclo, ¿de acuerdo? Pero bueno, partiendo de esta separación obtendremos un sólido concentrado en nutrientes y obtendremos un líquido que será susceptible de ser acidificado. Acidificaremos en lo que sería un tanque de almacenamiento, un tanque de acidificación, donde a través de una bomba con pulsos de ácido, en función del purín que vaya entrando, iremos añadiendo pulsos de ácido a fin de ser acidificado. ¿Hasta qué nivel? Hasta niveles que hemos estudiado internamente, consideramos que son apropiados para hacer un mantenimiento de estas balsas acidificadas durante un periodo de 7 meses, que es lo que exige la administración a nivel de almacenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ejecutamos esta acidificación y tenemos una balsa final donde acumularíamos. ¿Siempre vamos a redirigir este ácido a la balsa final? Depende de cómo queramos hacer las gestiones internamente. Si a nivel administrativo tenemos que obtener un 60% de reducción interno en almacenamiento, podemos utilizar cierta parte de este líquido acidificado y reintroducirlo en las fosas. Reintroduciríamos unos centímetros en la fosa que nos permitiríamos alcanzar esa acidificación interna, donde los cerdos al realizar las deyecciones, esas deyecciones caerían sobre este purín ya acidificado. Con lo cual, con los vaciados frecuentes y la acidificación, lo que conseguiríamos es obtener una reducción muy elevada de todas estas emisiones de amoníaco. Y cumpliríamos con todas las normativas y exigencias a nivel de reducción de emisiones que se exigirían en el almacenamiento de la administración. ¿De acuerdo? Es un proceso complejo que va, vamos a decir, redireccionado a nivel de bombas y agitadores para mantener todo lo que serían los purines homogéneos y poder desplazarlos, pero que permite, digamos, alcanzar estos valores reductivos que nos exigen a nivel administrativo. Cabe mencionar también que Segalés va a instalar una de las primeras naves con todo este sistema en las cercanías, esto va a ser en Ávila, Segovia. En Segovia, en concreto, y vamos a poder hacer un seguimiento continuo de todos los datos que vamos a surgir y que pronto podéis tener disponibles a nivel completo para poder entender cómo funciona el sistema y qué valores reductivos se obtienen y cómo, vamos a decir, se pueden habilitar todos estos procesos en una granja al completo, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa el equipo de acidificación? Aquí os he puesto una simplificación de lo que sería el equipo para que podamos entenderlos todos fácilmente, ¿vale? Pero se basa en una bomba de inyección, en una monitorización de control y en un cuadro eléctrico y cierta sensoría que nos va a permitir monitorizar la cantidad de pH y monitorizar los niveles de ácido que requiere, digamos, incorporar el tanque de purín. ¿Esto cómo se va a hacer? A través de caudalímetros, a través de equipos que nos van a permitir conocer cómo se van evolucionando el nivel de estos tanques donde se recibe el purín y a través de bombas que nos van a incorporar este ácido en función de los cambios en estos niveles, ¿vale? Con este tipo de tecnología lo que nos permite saber es cómo vamos a conseguir obtener esta reducción del pH a lo largo del tiempo y sobre todo, y lo más importante, mantenerla a lo largo de 6-7 meses, que es lo que nos va a exigir en un próximo futuro de administración. Porque de nada vale que acidifiquemos actualmente un purín y lo reduzcamos en un momento puntual a un pH en concreto para que a las 2 horas volvamos a tomar medidas y resulte que la acidificación no ha valido para nada. Esto, ¿qué conlleva? Que vamos a realizar un gasto en ácido y que este gasto en ácido no va a tener una repercusión real, porque vamos a seguir obteniendo de nuevo el pH inicial, vamos a seguir manteniendo las emisiones y
y vamos a seguir promoviendo que la reducción de nutrientes se promueva a través de la volatilización, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que la acidificación se mantenga y se promueva a lo largo del tiempo, porque si no, todos estos beneficios asociados de los que os he hablado previamente se verán reducidos, ¿de acuerdo? Un pequeño esquema de lo que contiene, ¿vale? El equipo simplemente es un sensor flotador que nos va a permitir que el pH de la balsa de acidificación se pueda medir en continuo a lo largo de distintos puntos y en movimiento, ¿vale? Y en tiempo real. Y luego una serie de conductímetros, niveles hidrostáticos, absorciones, bombas y cuadro eléctrico que nos permitirán hacer lo que sería la regulación de todo el sistema, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver una maqueta del sistema, ¿vale? Que ya hemos presentado en varias series anteriormente y donde podéis ver también un poco a nivel simple cómo sería el funcionamiento del sistema, ¿de acuerdo? Esto en función del tamaño y de la complejidad de cada granja se hace una adaptación para poder, digamos, ejecutar, ¿vale? Realmente el sistema no tiene gran complejidad, pero digamos que en función de la gestión que se aplica en cada granja requerimos de hacer adaptaciones para poder aplicar toda la tecnología apropiada. Bueno, una imagen de una balsa de acidificación, ¿de acuerdo? Y cómo funciona con su sensórica, con niveles de detección de espuma, con niveles para poder obtener qué coeficientes tenemos de llenados y vaciados de balsa, pHímetros para poder controlar el pH alcanzado, bombas para poder inyectar el ácido, etcétera, ¿de acuerdo? Una simple imagen para que podáis tener una idea de lo que sería el sistema. En Sagales se realizaron, digamos, ciertas pruebas preliminares en un momento puntual donde pudimos determinar qué costes o qué conclusiones se podían sacar a nivel genérico en cuanto a lo que sería la incorporación de ácido. ¿Qué observamos? Principalmente aquí se sacaron varias conclusiones. La primera de todas es que el purín, como os he mencionado anteriormente, cuanto más separado está, menos litros de ácido requiere para la acidificación. ¿Por qué motivo? Porque a pesar de incrementarse el pH en un inicio con la separación, el efecto tampón que surte el purín se reduce porque retiramos a través del sólido la cantidad de materia orgánica. Con lo cual, cuanto más fino separemos, menos ácido requeriremos para poder llegar a acidificar. Y al mismo tiempo, más facilidad tendremos a nivel de tiempo para poder llegar a los tiempos de retención hidráulica que requiere cada tanque a nivel de alcanzar esos valores de acidificación. ¿De acuerdo? Y luego también mencionar, por otra parte, que en función del ciclo que tengamos establecido en cada granja, sea madre, sea engorde, sea un ciclo cerrado, en función de la tipología de los cerdos que tengamos internamente, la cantidad de ácido va a ser también diferente. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, los purines de engorde contienen una mayor cantidad de materia orgánica, una mayor cantidad de sólidos totales y volátiles que van a aumentar este efecto tampón que contiene el purín, con lo cual vamos a requerir una mayor cantidad de ácido para poder alcanzar, vamos a decir, estos valores de reducción de pH que requerimos en un inicio. Como bien os decía, esto fue un estudio preliminar, que alcanzamos unos valores de coste muy preliminares porque se ejecutaron en un momento puntual. Actualmente, ¿qué está realizando Segales? Segales lleva realizado un estudio durante 7 meses donde hemos podido observar cómo cambia el pH a lo largo de estos tiempos, qué pH hemos llegado a alcanzar, cuánto ácido hemos necesitado introducir para poder determinar realmente los costes que suponen esto a nivel de madres y a nivel del engorde. ¿Cómo se ejecutaron estas pruebas? Las ejecutamos obteniendo purín de una granja de madres y una granja de engorde, donde añadimos ciertas cantidades de ácido hasta alcanzar el efecto tampón que repercute este tipo de cada tipología de purín. Una vez superado este efecto tampón, dejamos de añadir ácido y observamos cómo a lo largo de 7 meses el pH se mantiene por debajo de 6, ¿vale? Lo cual va a estar promovida, digamos, la reducción de emisiones, porque por debajo de 6,5 las emisiones de nitrógeno no se preocupan, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que a lo largo de estos 7 meses la cantidad de pH, a pesar de ir incrementándose con el tiempo levemente, en los primeros 4 meses se ha mantenido muy estable y en los próximos meses ha ido incrementándose, pero nunca excediendo este valor de 6, ¿de acuerdo? Tanto en engordes como en madre, la casuística es la misma, el estudio es el mismo, solo que la cantidad de ácido requerida, como se mencionó anteriormente, es mayor en engorde. ¿Por qué motivo? Porque la cantidad de materia orgánica y sólidos que tiene este tipo de sustrato, a pesar de ser separado, es mayor, ¿de acuerdo? Pero sobre todo que tengáis en cuenta números, porque lo que más le va a interesar a un granjero siempre son los números, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de este estudio realizado con purín separado a 80 micros en todos los casos, ¿vale? A través de una microfiltración vibrante, donde el estudio se realizó con depósitos con 650 litros de purín
¿vale? Teníamos un pH de entrada, un pH de salida de efecto tampón y una cantidad de ácido utilizada que trasladamos a metros cúbicos para poder determinar el coste de ácido que tendría realmente un metro cúbico de tratamiento, ¿vale? Con lo cual, si estaríamos hablando de madres, a nivel general, podríamos decir que con un coste de ácido aproximado de 0,45, que es lo que maneja actualmente el mercado, estaríamos hablando de 1,73 euros por metro cúbico en la aplicación en madres y en el caso de engordes esto se duplicaría prácticamente, estaríamos hablando de 3,39. Pero por este simple motivo os he dicho lo que contiene, digamos, el purín de engorde. Entonces, para que veáis un poco las diferencias, la importancia de la separación, porque si no separaríamos los costes, se multiplicarían por 5 fácilmente, estaríamos hablando de 7, 8 euros metro cúbico en el caso de que no separáramos, pero para que tengáis en cuenta que a pesar de realizar esta separación y obtener una fracción sólida muy rica en nutrientes a través de la separación, también podríamos mantener en el líquido obtenido todo lo que serían los compuestos a nivel de nitrógeno amoniacal mantenidos internamente. Y esto después, a nivel de aplicación agrícola, supondría un alto valor añadido. Con lo cual, a nivel de resumen, simplemente comentaros, es una tecnología muy hábil, validada dentro de lo que serían las tecnologías consolidadas dentro de la MTD19, que permite no solo el cumplimiento de esta MTD, sino de todas las MTDs a nivel de reducción de olores, reducción de emisiones al almacenamiento y reducción de emisiones en lo que sería alojamientos internos en nave. Estaríamos cumpliendo con lo que serían MTDs, economía circular gracias a la valorización de nutrientes y, sobre todo, tener en cuenta que es un proceso que a través de estudios podemos conseguir introducirlo en granjas sin un coste tan elevado como antiguamente estaba previsto. Simplemente caracterizar y tener en cuenta que es muy importante la gestión interna de las granjas y que realizar el proceso conlleva una gestión y un conocimiento. No es simplemente el hecho de decir voy a acidificar y echar 2 litros de ácido al purín para ser acidificado, sino hay que hacerlo con un sistema controlado, de una manera monitorizada y con un seguimiento por detrás que nos va a permitir alcanzar este éxito. Si no, de hecho, el sistema sería ineficiente y lo que estaríamos haciendo es gastar dinero en ácido prácticamente sin ningún tipo de sentido que nos va a aportar prácticamente ningún beneficio. Con lo cual, esto es todo. Espero que os haya servido de ayuda y simplemente agradeceros la asistencia. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Ya sabemos un poco más de acidificación. Ya solo como resumen, repetir un poco lo que hemos dicho al principio, lo que estamos dando mucho hincapié durante toda la charla de Miquel. Es el mejor sistema que hay indudablemente siempre y cuando se pueda aprovechar los nutrientes. Si podemos aprovechar los nutrientes, vale la pena plantearlo, porque ese coste que representa acidificar estos metros cúbicos de purín ya nos lo compensa con todos los nutrientes que quedan dentro, y tener en cuenta que estos nutrientes que también quedan dentro de la fracción líquida lo podemos utilizar para regar, tanto por gotero como por aspersión. Por lo tanto, es una buena solución. Lo que sí os puedo decir es que las otras técnicas que están saliendo al mercado, que pueden ser fosas de nube o otros sistemas más de rebajar temperatura, bueno, estamos dándonos cuenta o estamos viendo que realmente tiene muchas deficiencias. Por razones simples, o sea, hacer correr el purín dentro de la fosa, como decíamos Miquel, en la reincorporación dentro de los canales necesitamos un grosor del líquido, por lo tanto, mantener ese grosor del líquido es muy difícil bajarle la temperatura y mantener una temperatura baja para que no hagan emisiones, que este sería otra de las MTDs que permitiría. Por otro lado, tenemos las fosas en nube. Las fosas en nube tenemos claro de que se sujetan los sólidos en las paredes. Ya estamos viendo, ya nos están pidiendo poder acidificar fosas en nube. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que llenarlas de agua para poder arrastrar toda la fracción sólida. Y como alternativa, nosotros estamos trabajando con el robot, el aspirador o el empujador, que son un concepto completamente diferente, que así como decimos que es muy interesante para aprovechar todos los nutrientes, el robot es muy interesante para sobre todo plantas de biogás, para poder aprovechar sobre todo lo que es el poder metanogénico del purín, que tanto hablamos del biogás en los purines, pero realmente cuando llegas a una reunión de purines o de purines con biogás, siempre terminamos con lo mismo, ¿no? Vaciado frecuente. O sea, si quieres poner purín para una planta de biogás, necesitas hacer el vaciado muy frecuente. Por lo tanto, es la próxima reunión o dentro, posiblemente ya después de vacaciones, que haremos otra reunión para explicar un poco lo que es el robot y las ventajas que tenemos con él.
Yo nada más, muchísimas gracias. El objetivo era que durara 30 minutos esta reunión para no hacernos pesados, para poder ir haciendo reuniones de estas e informando de los estudios que estamos realizando. Quedamos a vuestra disposición. El equipo comercial está a vuestra disposición y internamente nosotros también para cualquier duda que tengáis. Y si necesitáis documentación de esta presentación, estaremos encantados de pasaros. Por lo tanto, muchas gracias y los emplazamos a la próxima que os lo iremos comentando. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias.